¿Hasta dónde llegaría un hombre para cambiar lo que es? El negocio perfecto. ¿Cómo hacerse rico sin madrugar? Puede arriesgar el honor. Y es que da gusto tratar con profesionales del fútbol. Manfredo Álvarez de la cadena SER. Miguel Fernández, de Tiempo Añadido, de RPA. Bueno, ya estáis los de la prensa tocando los tolanos. Serán sinvergüenzas. ¡Unes sanguijueles! ¡Eso llegó! Poner en riesgo a su familia. Flojo, vas a andar tú como la líes con el alcalde. ¿Quién es tu jefe? Mi padre va a matarme. 3 horas para buscar una camiseta Y jugarse todo lo que tiene. ¿De cuántos perres estamos hablando? Una comisión muy elevada. Lo que son les perres que saquen lo mejor de nosotros mismos. Por conseguir lo que siempre has deseado. Nando. Del astro brasileño. ¡Chan, chan! De verdad uno tiene que oír unos pijaes. ¿Tú chiflaste? La verdadera pregunta es, ¿Dónde está el nuevo Messi? ¿todo esto es legal? Estos están comprados. ¡Este país se va al carajo! Por supuesto que no. ¡Calla! ¡Calla! Buenas. Siempre quise decir esto de traigo un paquete para usted, ¿sabes? Un paquete de... ¡Calla! ¡Calla! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El burro por tu casa. Mira, la factura de la luz. 342 euros, Luisín. 342 euros. ¿Qué pensabas? ¿Es un chigre? O sea, al final... Un chigre. Hombre, ni que fuera el aeropuerto de Barajas. Con esos perres compraba yo una vitrina entera de chorizos. Piensa en ello, Luisín. Una vitrina entera llena de choricinos con las... Namaste. A ver, ¿qué son esas voces? Que estaba meditando en mi espacio holístico y me desconectasteis del plano astral. El plano astral no sé cómo lo tendrás, pero el eléctrico está jodido. Mira. Bueno, esto es un atraco. Es que les eléctricos siempre igual son todos unos sanguijueles. A ver, pero vosotros lo que tenéis que hacer es cambiaros de tarifa. ¿En cuál estáis? Ya saltó el listo la cotolla. ¿En cuál vamos a estar, Rebios? ¿En el de la luz? No, hombre, no. O sea, pero hay diferentes, hay dos. Está la del mercado libre y la regular. La regular está regulada por el gobierno y la del mercado por las compañías. Entonces... ¿Del gobierno? No, del gobierno no. Y era tarifa del pueblo, del pueblo. ¿De qué pueblo? ¿El nuestro? Pues de todos. Y era tarifa anticapitalista, la tarifa de la gente. Bueno, hombre, tampoco ya así, divina. O sea, hay la que está regulada, paga según la hora. Entonces hay horas más caras y horas más baratas. Bueno, lo tuyo es de preocupar, eso ya lo sé yo. ¿Qué crees, que soy tonta? No, yo ya sé que si lo pones por la noche ya es más barato y si lo pones por el día ya es más caro. A ver, no están así. O sea, hay diferentes tramos, hay 3 tramos. Está el valle, el llano y el punta. El valle, pagas poquitín. El llano, ni mucho ni poco. Y en la punta, pues imagínate, un montón. Ya. Entonces, si prendo la cafetera a las 7 de la mañana, ¿cómo oye? Eso lleva valle, lleva barato. ¿Y si la prendo a las 12 de la mañana, por ejemplo? Punta, caro. Ya está. En este chigre, desde hoy, lo que se dice desde hoy, solo se sirve café por la noche. Hombre, a ver, no creo que venga Desde nadie. las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Pero, mamá, a las 3 de la mañana a tomar un café al chigre no va a venir nadie. ¿Por qué? Porque tú lo digas. Bueno, pues mira que no hay gente que trabaja de noche. Por ejemplo, los panaderos, los médicos que están a turnos, la gente de la fabricona que también va a turnos. Vete a imprimir un cartel que ponga chigre nocturno. A ver, tampoco yo tan complicado, Porque solo tenéis que enchufar las cosas gordas como la vajilla, la lavadora por la noche, ¿no? ¿Cómo voy a encender yo la lavadora por la noche? ¿Tú sabes cómo que Armando? Armando oye un ruido y ya te llamando a la Guardia Civil. ¡Cágase por la pata abajo! A ver, ¿y por qué no dejamos la discusión y ponemos paneles solares del tejado? Bueno, de verdad, Eva del alma. Tú naces 2 días más tarde y naces con pelos en los ojos, hija. Paneles solares. Estamos en Asturias. Aquí hay 7 días de sol. El año pasado hubo 8, porque el sol confundióse de la que iba para León y quedó aquí.
Pero lo que hay que hacer es tener una conciencia plena del consumo. Cada vatio cuenta. Cada bombilla apagada lleva un acto de resistencia contra el sistema. Ya. ¿Tú tienes mucha conciencia de eso? Yo tengo una vida muy sostenible. Huella de carbono mínima. ¿Y lo que tienes encendido en el almacén qué es? ¿En el almacén? ¿Qué piensas? ¿Que estoy tonta yo? Que lo vi ya más veces. No, son cosas de yoga. Hay veles, hay esterilles, cosas de esas, sí. A ver, nos relajamos, respiramos y yo te lo puedo explicar tranquilamente. Explícalo. ¿Qué ye? Tenía una sauna enchufada ahí atrás. No, mamá, no lleva una sauna. Lleva una cabina de luces infrarrojas para una terapia de desintoxicación holística, que lo necesito pues para los toxines, para los ritmos circadianos. Mamá, la salud no tiene precio. Sí, lo tiene, sí. 342 euros de precio. No creo que tu cuerpo valga tanto. El cuerpo lleva un templo, mamá. ¡Ah, la madre que la parió! ¡Que te miro y no te veo! Bueno, yo voy a conectar el móvil porque total, estamos en hora valle, entonces tampoco asomar mucho. Estaba pelado. Mira que te lo tengo dicho, Yoli. ¿Cuánto mejor hubiéramos aparcado en el parking del supermercado que tiene cámaras, la de mi madre, y no aquí, que luego no atopamos el coche? Armando, ese parking es de pago y este es gratuito y tan al lado. Contra, y de pago, pago yo, que para eso traigo el coche. 3 horas para buscar una camiseta y ahora esto. No fueron 3 horas, Armando. Fueron 3 horas y 20 minutos yo para encontrar dónde sentarme. Era posible, y ahora media hora más para buscar el coche. Voy a hacer un stories. Los Yolanders pueden ayudarnos a encontrarlo. Calla la boca, ¿vas a sacar esto en internet? Que no, mujer, que no. Calla, para que nos vea todo el pueblo. Bastante fama de pija tienes para que encima yo os des munición. Además el coche no te ha perdido, estamos buscándolo. Hola, Yolanders. Estoy aquí con mi suegri, en un parking. ¡Guarda eso! Llevamos 40 minutos. Dando vueltas llevamos. Guarda eso, Yolanda, guarda eso. Caramba, que sé yo dónde está el coche. Estaba cerca de un Hyundai blanco. Ya, eso dijiste, y vimos un coche blanco, pero el nuestro, no. Pues porque habrá más, no se te ocurrió pensarlo. Míralo allí. Por fin. ¿Y eso? ¿El qué? Esto. Mira para ahí. Uy, una rayina. Una rayina. ¡Un rayonazo! ¡Un rayonazo en mi coche! Esto es lo que pasa cuando no dejes el coche en un parking vigilado. Dísitelo, había que haberlo dejado en el parking del súper, caramba. Armando, también hay vándalos en los parkings. No hay vándalos, porque los parkings la gente paga y cuando la gente paga tiene muchísimo más cuidado. Esto es lo que pasa cuando se deja en una mierda de sitio como este. Que no hay nada, ni cámaras, ni nadie vigilando y la gente tómase la justicia por su mano y fa haciendo de su capa un sayu. Este país es una mierda, hombre. Este país se va al carajo. Giro de guión, amigos. Mira pa' ahí un rayonazo, míralo, míralo. Un rayonazo de la de mi madre. Hecho a mala fe, ¿eh? Esto fue un gicho con una llave. ¿No se puede saber si no hay cámaras? ¿Que no hay cámaras? Pues que les pongan, caramba. De una vez, Dios, será posible. Voy a llamar a los municipales en cuanto llegue a casa, ¿eh? Numba. ¿Que Numba? ¿Cómo que Numba? Que Numba la cerradura, que Numba el mismo que me reventó el coche, reventóme la cerradura para que no lo pueda sacar. El mismo jicho. Esto llama la fe. Esto llama la fe, ¿eh? A ti tienen-te por pija y como cuelgues las cosas en la internet, pues resulta que luego pago yo las consecuencias. Oh, chicos, esto se está poniendo muy interesante. Fruto de la envidia están ocurriendo cosas. ¡Que salga el sinvergüenza que me rayó el coche! Voy a llamar a la policía, a la Guardia Civil, a la Benemérita, a Protección Civil. ¡Que salga el jicho que me... Míralo, Jesse. Jesse, no digas nada. Conóceslo, mira qué mala pinta.
Yolanders, actualización. Hicimos un unboxing del coche y resulta que no era nuestro coche. Así que, Armando, estás contento, ¿verdad? Porque tu coche no tiene desperfectos. Pues no sé qué decirte, Yolanda. No sé si estoy contento por saber que mi coche no tiene el rayonazo o sigo enfadado porque en ta no sé dónde tengo el coche. ¿Qué haces así vestido? No te habíamos quedado por una cagalera. Va, cámbiate que le pagué solo 1 hora a los Latin Kings y se ponen como mi madre. Escucha, Luxín, tengo una notición morrocotudo. Quedé consciente del Sporting y del Oviedo porque voy vendellos un jugador al que represento. Representar tú un jugador. ¿Vas a venderme a mí? No, yo lo de la esclavitud lo llevo fatal, ¿eh? No, ¿cómo voy a venderte a ti con esa cara maizón que tienes? ¿Qué quieres, que la gente del Sporting y del Oviedo pueda engañarse así como así? Entonces, ¿para qué me haces venir de jugador? Y es muy fácil. Cuando venga la gente del Sporting y del Oviedo, tú dejas de ganar por el mi representado, así piensen que yo un crack. Pero entonces, ¿contra quién tengo que dejarme ganar? Ya lo verás. Buenes. ¿Y aquí el casting para la TPA? Sí, Miguelín, y aquí. Vete dando y pataines a la pelota. Venga. Mira qué estilo tiene, hombre. Fernando, ¿tú chiflaste? No. Bienvenidos, señores. Qué un honor recibir a 2 glories del balompié. Bueno, Nando, al grano. ¿Dónde está el nuevo Messi? ¿No será este maizón? No, hombre, no, del equipo del pueblo de Allau, que viene a hacer de sparring. Vete a jugar con Miguelín. Sí, a Villabona vamos a jugar. Bueno, ya veréis. Miguelín y un crack. Miguelín, pasa el furajú. Regatea. Mira qué vaselina fae mi madre. Nunca visteis algo igual, ¿eh? ¡Eso y Miguelín! ¡Corner! Vamos, acelera. Miguelín, eso y tira ahí. ¡Oh, gol! ¡Eso y gol! Fernando, ¿qué mi Madrid es? Que va a lesionármelo. Pero el árbitro no ve lo que estoy viendo yo. Cojo mi mano. Orsay es esto y un Orsay como un piano. Pues el maizón parece que se mancó de verdad. Falta. Tarjeta roja. Vamos, Miguelín, tú puedes. Levántate, Miguelín. Entonces, ¿qué, Carlos? ¿Fiches a Miguelín para el Oviedo? Hombre, Nando, los jugadores de Real Oviedo son jugadores de mucha solera, con orgullo, valor y garra. Y yo un Zorolu. Venga, Elopi. Seguro que hay un hueco para Miguelín en el Sporting, ¿a que sí? A ver, el Sporting y un grande, un equipo con historia, de rancia solera y brillante historial. Y un centollo. Bueno, vamos a ver. Los dos conocéis la historia del Oviedo y el Sporting, ¿no? Pues decidme la verdad. ¿Todos los jugadores fueron buenos o hubo algún paquete? Hombre, alguno hubo, ¿eh? Pues por un paquete más en el álbum de cromos no va a morirse nadie. Ya, Nando, pero el prestigio del equipo y el prestigio del equipo. No, entiéndolo. Miguelín el prove. Y que una pena porque tenía pensado compartir con vosotros la comisión del fichaje. Para. ¿Cómo que comisión? Sí, una comisión muy elevada. ¿De cuántos perres estamos hablando, Nando? Muchos ceros. Hombre, bufos que pasaron desapercibidos a lo largo de la historia del fútbol asturiano, unos cuantos. Podemos hacer que Miguelín juegue un año en el Oviedo y un año en el Sporting, como Hassan y Dubasín. Y además, así, trincamos la prima por el traspaso. Ay, es que da gusto tratar con profesionales del fútbol. Escucha, estoy pensando que si lo llamamos Miguelino,
Podemos revalorizar al futbolista. Migueliño. Y una cocina, Nando. ¿Podemos incluir al maizón este también en la operación? Bueno, si hablamos de perres... Claro, a eso vamos. Da gusto, sí. Tiene tanta trampa. Alita, ¿viste que murió Manolín, el de la ferretería? O? Manolín, ¿cuál? El que era calvo, el que andaba todo cosí trancao con una pierna. El calvo. El coxo trancao era Manolón. Murió fai 2 años. Pero Beto, Dios lo tenga en su gloria. Bueno, Fiu, que nos espere por muchos años allí. ¿Y cuántos años tenía, vida? 69. Un chiquillo. ¿Cuántos años tienes tú? Ya lo sé, ¡Adiós! Me cago en 10. ya lo sé. Asina que... Vamos, ponernos a hacer el testamento. ¿El testamento para qué? Fiu del alma, si tú y yo tenemos esta casa y 4 cosas mal contáis. Bueno, lo que haya, hay que repartirlo. La casa. Panando. ¿Para quién va a ser? Será para Nando y para Yolanda, que están casados. ¿Para la otra? Para la otra no. A la otra en la mi casa, que llega para aquí, va a creerse la dueña y señora de todo. Ándame, vamos, cambia los visillos, la pintura. Imagínate la otra en la mi cocina tocándomelo todo. No, no, para la otra Pero tú no. estás escuchándote. La otra y la mujer del to Fiu, del to Nando. Ya, eso, la mujer. Nando y el mi fiu, pon ahí que si yo le quiero tocar algo, tienen que preguntarme primero. Pues ¿cómo te va a preguntar si no va a estar? Pues que hable con Deva y que me pregunten por la ouija. ¿Qué te crees? ¿Que la voy a dejar yo campar a sus Sánchez? Ni una brocha. Óyeme bien, ni una brocha, Payoli. El chigre. Panando. ¿Para quién va a ser? Y pon que Yolanda no puede tocar la caja. Hombre, la última vez que la dejé en la caja, dijo ella que iba a gastar un dinero en formación y pagóse unos cursos de inglés que no sirvieron para nada. La de mi madre de perres y no sabe decir ni hello, que ye hola. ¿Sabes tú que ye es burro? Se está llevando las redes sociales y la internet del chigre, ¿eh? Por eso mismo. ¿Qué crees, que soy fata? Ella hereda hoy y mañana sale el internet diciendo que el chigre ye de ella, que va a cambiar ya hasta el nombre. Vamos, por encima de mi cadáver. Mujer, técnicamente... Ni técnicamente ni técnicamente. ¿No lo estás oyendo? Pon ahí que Yolanda no puede tocar la decoración del chigre, que tiene que quedar todo igual hasta los chorizos colgados del techo. Vamos, y que si mueve una banqueta, lo pierde todo. Les joyes de tu madre. Ay, Armando, les joyas de mi madre. El anillo de la pedida, el collar con la santina, los pendientes. No puedo elegir no morirme. Es que me pongo mala, chico. ¿Pa Deva? Pa' Deva no. ¿Sabes que Deva es rarísima? No sé a quién salió. Deva piensa que les joyes. ¿Cómo dice esto? Una opresión del patriarcado consumista, o qué sé yo lo que dice ella. Pues entonces dailes pa Yoli, que a Yoli fijo que iban a prestar. De eso nada. Esa fuina con el anillo de mi madre en la mano de ella, creyendo que yo de ella, diciendo en internet que mira qué anillo más guapo tengo yo. No, pon ahí mis últimas voluntades. Que yo te vea. Lita quiere ser enterrada con sus joyas. ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo van a enterrarte con las joyas, Manolita? Eso no se puede. Ah, no se puede. No se enterraban los faraones egipcios, ¿o? ¿Que soy menos yo que un faraón egipcio? A mechar y no echar gota fía, ¿eh? Lo que son les perres que saquen lo mejor de nosotros mismos. Bueno, anda, pon que pa' Deva. Mal. Pero con la cláusula de que no puede prestarles nunca en jamás a Yoli, ni siquiera enseñarles más de 3 segundos. Bueno, 3 segundos. Sí. 3 segundos. Vale, vamos a hacer como en pasapalabra, ¿eh? Vamos a hacer un resumen. A ver, la casa, que todavía nos queden 4 años de hipoteca panando. 4. Claro. El chigre, panando. El chigre tiene la licencia caducada y hay que arreglar el tejado. Eso serán unos 6.000 euros más o menos. 6.000.
Luego los ahorros de Cajastur, 4.000 euros, pero debemos ir 2.000 al fontanero y 1.500 al del Tellau. Al fontanero desde el 2022, Manolita. Para un momento. 4.000 menos 1.500 y menos 2.000, ¿cuánto llevo? 500 euros, que Delita, si metes lo de la hipoteca y lo del chigre, sale la herencia de ver. Para un momento. Toma otra servilleta. Trae para acá. Trae para acá el boli, Dios, que lo vamos a cambiar todo. ¿A cambiar el qué? ¿El testamento? Sí. La casa, Payoli. El chigre, Payoli. ¿El qué era más? Les perres del Cajastur. Y les joyes de tu madre. No, les joyas de mi madre, no. Payoli. Ya está. ¿Tú no decías que Yoli no podía tocar la casa ni con una brocha? Díjelo antes, cuando dejábamos cosas. Ahora que dejamos a deber, les deudes, corazón de mi vida. Hay que repartirles con la gente que quieres. Y yo a la mi nuera la quiero muchísimo. Tienes un corazón que no te cabe en el pecho, Manolita. Lo sé. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la presentación del astro brasileño Miguelinho, que jugará las 2 próximas temporadas, una en el Oviedo y otra en el Sporting. Bueno, estamos en la rueda de prensa aquí para presentar al jugador Miguelinho. Un saludo para mi madre, se llama Nedina. ¿Esto qué es, la TPA? Sí, Miguelín, ya la TPA. Tú no digas nada, que ya lo digo yo todo. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Manfredo Álvarez de la cadena SER. Miguelinho, ¿de dónde vienes exactamente? ¿De dónde va a venir? De Brasil, de Brasil de verdad. El de los pantaloneres bailando samba. No te estoy preguntando a ti, estoy preguntando ya a él. A ver, Manfredín, Tú dedícate a lo tuyo. yo soy una autoridad en este fichaje. Venís a las ruedas de prensa sin hacer los deberes. Así está el periodismo. Miguelín, ¿de dónde vienes exactamente? Vivo con mi ma en La Braña. Tenemos pites y Bueno, Manfredo, perdona, esto es el fútbol, lo bonito, los orígenes humildes, ¿No hay más preguntas? Miguel Fernández, de Tiempo Añadido, de RPA. ¿Cuántos goles metiste la temporada pasada? Eso es un secreto. Bueno. Yo como representante me abellugo el derecho de confidencialidad de mi cliente. Claro que sí. Bueno, Purilo, dejad también participar al resto, Sí. ¿No hay más preguntas? Sí. ¿Cómo te defines futbolísticamente? ¿Qué es? ¿Más técnico o físico? Soy todo, porque pego con esos piernas y nunca caigo. Vamos a ver, que no hay ningún registro de los goles que metiste la temporada pasada. Bueno. Ya está. No hay ninguna referencia, ¿es lo que es? Sí. ¿Tú ya es de la TPA? Sí, tú eres muy malo. Ya, bueno. Termina la rueda de prensa. ¿Cómo que termina la rueda de prensa? Tú siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Siempre negativa. Bueno, es increíble. Claro, siempre. Es increíble. ¿Entonces me cogen para la TPA? Anda, ponéis a recoger sillas. ¡Bufistas! ¡Miguelín un fraude! ¿Esos que son amigos vuestros? No, Miguelín, no. Es que Nando es el único que es capaz de unificar a la afición del Sporting del Oviedo, pero para rompernos las piernas. Tranquilo, Luisín, yo me encargo. Salgo por la puerta a la Carbonera y llamo a la policía. En cuanto yo os diga lo que pasa, marchen todos. Sí, seguro. Son muchos, Van a tener que venir las lecheras con antidisturbios desde Ponferrada y todo. De verdad, confía en mí. Espera que lo soluciono en un pispás. ¡Vamos a quemar Chile! No os preocupéis, ahora estaré Nando a solucionarlo, no os preocupéis. Ya marcharon los amigos vuestros. Ay, sí. Muchas gracias, Nando. Salvador, eres mi salvador. Gracias. Ay, muchas gracias. Muy buenas. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Eres como el séptimo de caballería en las películas. Así da gusto pagar impuestos. Una cosa, ¿de aquí quién es Luis Antuña? Yo, a sus órdenes, mi capitán. Pues, ¿me acompaña usted al cuartel? ¿A qué?
tenemos un chivatazo de un tal Nando que asegura que es el único responsable de falsificación de identidad y fraude deportivo. Así que se viene conmigo a la comisaría. Pero ¿qué Nando? ¿Qué Nando? No, pero... ¡Nando! ¡Nando, cabrón! ¡Nando! ¿Que nos lleven para la TPA? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Sí? Ay, Carmina, fía, estaba preocupada. Porque tuve en tu casa a ver si me vendías una docena de huevos y no tabes. Y digo yo, pero bueno, esta mujer, ¿dónde se habrá metido? Si no sal de casa, ¿a dónde vas tú? ¿Estás todo el día en casa? ¿A qué tenías cita con el médico? Ya decía yo, si tú estás todo el día en casa, fía, no sales de casa. Digo, ¿dónde estará esta paisana? Sí. Y por cierto, ¿a quién tienes tú de médico? No, oye, que yo tengo a la vacaburra de Josefa, que vas para allá, date un paracetamol y mándate para casa. Que el día menos pensado voy a llegar con la cabeza colgando en la mano y va, dame un paracetamol y para casa. Yo más gorda no he tramprado la sanidad últimamente, chica. Sí, pero ¿qué tienes? Que te duele mucho la barriga. ¿Y que te notes hinchada? No, yo no te noté nada. Carmina, tú no estás hinchada, fía. Estás gorda como una vaca. Deja de comer fabada con compango y ya verás cómo deshinches. No te jorimbia. ¿Qué? No decía nada. Estaba escuchándote. Sí. Bueno, fía, también te lo digo, para eso no hay que ir al médico, ¿eh? ¿Sabes cuál es el mejor remedio? Porque el médico va a meterte pastillas por el yombu para que se forren las farmacéuticas y no vale para nada. ¿Sabes cuál es el mejor remedio? Mi madre dábamelo desde niña. Un vaso de leche con miel caliente para ir para la cama y quedes nueva. Y mañana voy a llevarte yo unas marañuelas caseras que me salen, bueno, exquisites. Venga, vida, que no sea nada, ¿eh? Que te mejores, cielín. Venga. Y de nada por el consejo, ¿eh? Aquí talita para lo que necesites. Venga, que descanses. Ya voy mañana por los huevos. Soy más mélica yo que toda la sanidad junta. ¿Quién será ahora? Vaya, por Dios. Sí. Ay, Carmina, ¿y es tú? Acabo de estar con Pacita y díjome que tenías pruebas de no sé qué. ¿De qué? Que ella es celíaca. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que también ya es intolerante a la lactosa? Bueno, te lo digo de corazón, con lo buena persona que ella es. Y todo te pasa a ti, mujer. Hay gente mala por el mundo que nos va a enterrar a ti y a mí juntes. Y luego los buenos, sí. ¿Pero qué y entonces? ¿Que no puedes comer queo? Pan y leche. Bueno, mujer, eso tampoco lleva tanto. Ni el queo, ni yogures tampoco, ni queso. Bueno, ¿qué tendrá que ver el queso? Yo, esto es de preocupar. Ni rebozados tampoco. Bueno, entonces, ¿qué quieren que comas? Valte más morite. Bueno, tonterías de los médicos. Tú no os hagas ni caso, Sofía. ¿Qué te va a pasar? Revoltura de estómago y náuseas. Oye, no te harás preñada, ¿eh? ¿Qué más da que tengas 70 años? Les que sois anchos de hueso, duren vos los embarazos como los de un elefante. ¿Qué? ¿Qué te dijo el médico? Que era culpa mía por los marañueles. ¡Acabáramos! Bueno, de verdad uno tiene que oír unos pijaes. ¿Qué? Que si tienen harina. Pero si la marañuela, ¿qué tiene una marañuela? Un poco huevo, un poco azúcar, ¿qué tiene? Para sentar mal. Y que la leche caliente que ya mala para dormir. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Llevo yo toda la vida, no, pero no yo, ¿eh? Mi madre y mi abuela también toda la vida para dormir un vaso de leche caliente con miel. Ahora resulta que ya malo. Salen unos modes que esto, con tal de echar la culpa a alguien. Te voy a decir una cosa, lo que a mí me parece, y que la culpa es tuya, que tienes un estómago extraño, repugnante.
Porque yo llevo toda la vida, jamás me pasó nada comiendo eso. Que por culpa de los marañuelos y de la leche, que tienes cagalera desde ayer, que lo más gordo caldo. Bueno, pues mira, oye, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué jaraste? ¿No decías que estabas hinchada? Así vas a quedar a tipo fino. Tú caga todo lo que tengas dentro, chica. ¡Hala! Mira, de verdad que poco agradecida ya la gente. Venga, Carmina, fía, que tengas un buen día, que parece que no descansaste bien. La próxima vez va a aconsejarla Severo Ochoa. No te jorimbia. Papá, ¿leíste el periódico? No. ¿Viste lo que pone aquí? No, hijo, no leí el periódico porque lo estás leyendo tú. Mira, pon, según el informe PISA, los guajes están cada día más burros y sacan peores notes. ¿Y te falta el periódico para ver eso? Qué pena, de verdad. Sí, ya lo dijo Winston Churchill. La sociedad que no conozca su historia está condenada a repetirla. Ya, y eso sabeslo tú bien, ¿eh? Que repetiste 3 veces cuarto de la ESO. ¿Sabes la cantidad de perres que tiramos a la basura para pagarte las clases particulares? ¿Clases particulares? Meca, ¿cómo no lo pensé antes? El negocio perfecto. Papá, acabes de darle el clavo. No, hijo, no. Si lle un negocio tuyo, el único clavo que dimos lle el del tu ataúd. Voy a montar una academia en Casalita. ¿Qué vas a y voy a ser el profe, Nando. Déjate. De hecho, voy a poner un anuncio ahora en redes sociales. Nando, déjate de pijar. Dios, ¿a quién vas a enseñar tú? Si tú no estás ni para enseñar al gato dónde está la arena. Academia Nando. Clases de refuerzo escolares para todas las edades. Resultados garantizados. Meca, ya tengo la primera alumna. La nieta del alcalde. La nieta... No, anda con cuidado con el alcalde, ¿eh? Anda con cuidado el alcalde, que estoy en tratos con él para que ponga la parada del AVE aquí en Casalita. No te columpies, Nandí. Espera. Dice el alcalde que en geografía e historia la guaja anda un poco floja. Mira, flojo vas a andar tú como la líes con el alcalde. ¿Estás avisado? Profe Nando, ¿estás seguro? Que sí, Covadonga, que sí. ¿Sabes por qué saques males notes? Porque no piensas les coses. A ver, piensa un poco. ¿Cómo va a ser la Tierra redonda? Pues no sé, por las fotos de la NASA. Pero vamos a ver, si cualquier paspán que sal del Cislán puede retocar les fotos, ¿qué no va a poder hacer la NASA para vendernos una milonga? Pues entonces, ¿cómo llega la Tierra? Pues si la llamen planeta, será plana, digo yo, sentido común. Bueno, aunque para ser rigurosos, según los últimos estudios, dicen que plana del todo no ye, que tiene más forma de marañuela. ¿De Candazo o del Luanco? Bueno, depende. Donde hay suelo, altar más duro, parece a les del Luanco, pero donde hay mar, a les de Candás, que son más blandines. No sé, pues lo que dice el libro de texto y otra cosa. Anda, manda el peusi libro, que ye todo propaganda de la OTAN. Apunta. www.lachalanadelmisterio.com. Ahí sí dicen toda la verdad. Tú echa ahí un vistazo. Madre mía, qué listo es usted, profe Nando. Y eso que todos en el pueblo dicen que ella es más tonto que un tancapedales. Covadonga, ¿qué te tengo dicho? Que no hay que creer todo lo que nos dicen. Copia 100 veces. No hay que creer todo lo que nos dicen. Maldita guaja. Hola, Covina, hija. Meca, Cova. ¿Qué tal fue el examen? Mal. ¿Pusieron mi cero por decir que la Tierra era plana? Serán sinvergüenzas. Estos están comprados. Covina, hija, juega un rato con el móvil, anda. Tengo yo que hablar con Nandi. Nandi, dijiste que no y metieras por callarse en la cabeza a la chiquilla. Ahora suspendió. Ya verás cuando se entere el huelu. Lo de la estación del AVE delante Casalita, olvídate. Olvídate, te habéis avisado, ¿eh? Te habéis avisado. Una cosa, Cova. Tu abuelo enfadóse mucho contigo por suspender. ¿Qué va? Dije que la Tierra era plana, pensólo y prestó mucho. ¿Qué prestó mucho? Sí, te veía fuera con los de la TPA. ¿Cómo fue?
Alcalde, ¿en serio cree que la Tierra es plana? Bueno, donde algunos veis una vallada, otros vemos una oportunidad de negocio. Y quiero organizar el primer Congreso Mundial de Terraplanistas aquí. Creo que el turismo de congresos es importantísimo para el pueblo y, por ende, para el resto de Asturias. ¿Y cómo será el Congreso? Bueno, pues va a ser un congreso de la puta su madre. O sea, vamos a traer a terraplanistas de todo el globo terráqueo. Pero, ¿cómo globo terráqueo? ¿No decía usted que la Tierra era plana? Ya estáis los de la prensa tocando los tolanos. ¿Quién es tu jefe? Alcalde, oiga, quería felicitarlo porque acabo de verlo ahora mismo en la PPA. Sí, hombre, si tuvo usted mamífero diciéndoles cosas como tienen que ser. Tiene que usted presentarse a los europeos. Yo igual que usted, igual pienso lo mismo. Yo ya era terraplanista en antes de Adolfo Suárez. Claro. Sí, hombre, sí, son todos iguales. Llamábalo también para recordáis lo de lo que tenemos hablado de poner la estación del AVE delante Casalita, ¿eh? Sería un bombazo eso. Que los fondos europeos va a destinarlos para un aparcamiento de ovnis. A ver, yo creo que tiene usted que tener un poco más de calma con eso, ¿eh? Que tiene que dar una vuelta a lo nuestro. El pueblo y que lo primero. Toma, profe Nando. ¿Y esto qué ye? ¿Qué tengo? ¿Que firmarte las notas? No, es una orden de alejamiento. ¿Qué? Mi padre va a matarme. De verdad, no lo entiendo ahorita. No entiendo lo que te fice para que te pongas asesina. Claro que no lo entiendes, no tienes memoria. ¿Tú no te acuerdas qué día era hoy, eh? Hoy es sábado. ¿Y? Y conjunción copulativa, ¿en qué quedamos? Que hoy comíamos con mi hermana. Llevábamos hablando de eso 15 días enteros. Lo de la tu hermana y el domingo. No, Armando, no. Yo no sé en qué calendario vives tú. Si en el gregoriano, en el zaragozano, en el mongol, pero tú aquí no estás. Perdóname, hija, perdóname, de verdad. Y es que tuve un día muy duro en el Chigre, mujer. Hoy solo, ¿no? Hoy, sí, hoy. Pero si esto no es la primera vez que te pasa. Llevamos 40 años casados. 40 años de agravio. Sí, tengo una libreta con todo apuntado. Callao. Como te lo cuento. Mira. Aquí está. Mira qué depósito. Aquí lo tengo. Año 86. El año que nos casamos. ¿Pero el año 86 entero o por trimestres? No te acuerdes de lo que pasó, ¿eh? Sí, hombre, sí, ¿cómo se me va a olvidar? Pero que ahora no me viene a la cabeza. No, dame una pista, ¿por qué letra empieza? Hola. Aniversario. Me prometiste que no te ibas a olvidar nunca en la vida de nuestro aniversario. Imperdonable, tienes toda la razón. Pero Nunca me felicitaste en la vida. Que te prometo que no vuelve a suceder. De verdad te lo digo. La próxima, la 40 años de casados, felicítate. Marzo del 2011. ¿Qué? Cacahué. Que me prometiste que me ibas a traer un regalazo para los bodes de plata. ¿Y sabes lo que compraste? Una rotaflex para ti. Pero soy un regalazo. Dícesmelo ahora, con lo que te gusta a ti pulir. Agosto del 95. ¿Qué pasó? Que no fuiste a la comunión de mi sobrina. También se te olvidó. Todo el mundo esperando por ti, todo el mundo esperando por ti. Llegaste para los postres. Abril del 98. Dijísteme que estabas hablando con Luisín por teléfono y era mentira. Estabas hablando con Carmina, la del estanco. No sé por qué lo ocultabas, tampoco te lo digo yo. Navidad del 2003. Un grifo goteando desde hacía 6 meses. Te dije, por favor, arregla ese grifo que me duele la cabeza ya de escucharlo. Yo como una tortura china. Pues, ¿Cómo está el grifo? Goteando. porque no tuve tiempo, Manolita. Yo qué sé, el chigre llévame mucho tiempo y a la mi edad ya sabes que los neurones van en patines. Ya lo sé yo. Antes de ayer, que te dije que me acompañaras al médico. No te dio por la gana. 4 veces el mismo mes. ¿De verdad es necesario ir al médico 4 veces el mismo mes? Tanto te gusta ir al médico, caramba. A mí gustan las películas de vaqueros de la TPA, pero no les veo 4 veces. Y cuando te conté lo que me dijo el médico, estabas durmiendo, roncando como un gocho que no te enteres de una. Eso ya es mentira. Estaba en stand-by.
¿Dónde? Estaba relajando la mirada, ¿eh? Porque a mí cánsame la mirada de estar con los yuces y cuando me pongo delante de la tele o mirando el periódico, pues a veces zarro los huellos y pongo un poco así. ¿No ves cuando estamos viendo la tele y tú piensas que estoy dormido y cambies de canal y entérome? No me entero, Manolita. Ya lo sé, ya lo sé. Manolita, por el amor de Dios, perdóname. Perdóname, mi amor, de verdad. Perdóname por todas las cosas mal que te haya hecho. De verdad que no llegué a mi intención. Yo quiérote, Manolita. Y yo a ti, pero ya he complicado. A ver, de verdad te pido perdón. ¿Qué quieres que faga para que veas que estoy arrepentido? ¿Quieres que faga el pino molineto aquí en habitación? ¿Quieres que vaya a Covadonga de peregrinación? Mira, Armando, a estas alturas, ¿sabes lo que te digo? Que hagas lo que te dé por la gana ya. Ya cansé. Manolita, mi amor, eso suena fatal. ¿Qué hará ahora? ¡Sorpresa! Vale, por una comida que no sea en el Chigre. ¿Eh? No roncar durante un día entero y ver la novela contigo y sin rechistar. ¿Eh? Espera, que voy a empezar otra sección. Intentos fatos de Armando de hacerles cosas bien. 1. Escribir en una servilleta 4 chorraes preso del pánico. Y un grifo que lleva 20 y pico años sin arreglar. Junio de 2026. Ya está. Pero estoy intentándolo, Manolita. Yo, parece que por compasión deberías valorar que lo estoy intentando. Tengo otra sección, ¿eh? ¿Quieres verla? Cosas que Armando fae bien. Pues déjame ver, anda. Tan blanco. Ya lo sé. Cuando les hagas, vas rellenándolo. Parece bien si escribo 100 veces Manolita y es la mujer más guapa del mundo y el grifo voy a arreglarlo el lunes. Que descanses. Nando, mira. Dime, pero rápido, que estoy viendo un vídeo de uno que explica cómo hacerse rico sin madrugar. Me han elegido para una colaboración. ¡Chan, chan! Me cayoli. Pero una colaboración, ¿nivel cobrar perres o para darte visibilidad? Nivel empezar, Nando. Que llegue gratis. A ver, un intercambio, digamos, ¿eh? Es una crema facial, ¿vale? Mira. Es natural. Verás, tiene colágeno, tiene ácido hialurónico, tiene péptidos, tiene de todo, no le falta de nada. Esto empieza a dar frutos, mi cachopina. Si sabía lo yo, la mi leona de las redes. Es para la primera publi. Tengo que ponerme toda esta crema facial y hacer un reel usándola y diciéndole todas las propiedades que tiene y cómo funciona. A ver, déjame oler. Mi madre, esto huele a huerto enfadao. Porque no lleva químicos. Ni control sanitario, por lo que veo. Bueno, a ver, venga, vamos, vete. ¿Está abierta? Ábrela. Le voy a dar a grabar, ¿vale? Cago en rosa. ¿Estás preparado? Espera, déjame peinarme, ¿eh? ¿Estoy así bien? No, mira, ponte esto mejor. Toma, pon esto, pongo yo este otro, mira. ¿Esto para qué, A Yolandina? ver, que sí. Mi madre. Ay, vamos a ponernos guapos. Perfecto, mi tritón. Ok, ¿preparado? ¡Ostras! ¡Qué frescor! ¡Cago en mi madre! Eso es bueno, eso oye porque está actuando. A ver. ¿Actuando contra qué? Contra tu cara, está actuando, está penetrando. ¿No lo notas? Echa más. Hola. Cago en... Oh. Nando. Dime, cariño. Ya que parece que me está pasando a mí también un poco, ¿eh? Que el poro ye humilde, pero ye sensible. Y... ¡Ay, cómo arde! Igual esto no es normal, ¿eh, cachopina? Sí que es normal. A ver, tiene que doler. Si manca, ye natural. Lo natural duele. Si manca, ye que está funcionando. Cago en ros, menudo eslogan.
Yo no me estoy rascando, ¿eh? Bueno, un poco sí, me estoy rascando un poco, pero muy poco. Yo tampoco, yo no estoy rascándome. Estoy acariciándome, pero está claro que esta crema es buenísima. Me quema, me hormiguea. Esto es de la circulación. ¿Y qué va? Yo tengo que ir a lavarme la cara. Ay, que no, ahora no puedes. Aguanta un poco más, aguanta que se nos vea que lo felices que me quema somos. todo, Yoli. Que me quema. Y encima rasqueme ahí abajo y arde. No como quisiera, cago en ros. Pero porque esto es piel de emprendedor arriesgado, Nando. ¡Quemo! Que no, hay que aguantar. A mí me está quemando un poco los labios, Nando, y se me van a caer. Y yo vivo de mi físico, ¿entiendes? Igual esto ya lleva una reacción, ¿no? ¿Alérgica? No, de followers, no te fastidia. ¡Oh, me quemo! ¡Me pica el alma! A ver, no te toques, y no me toques a mí tampoco, ¿vale? Que si no nos vamos a irritar un montón. Ay. Yo le cago en ros. El bote pon que esta crema tan fase experimental. Porque es innovación, cariño. ¡No me escuece! ¡Porque activa! Yo voy al baño que está cayéndome el pellejo a cachos. No. ¡Ay! Uy, bueno, Yolander, no hagáis caso, ¿vale? El picor, la quemazón, las rojeces, todo esto es normal porque es natural. Eso es que está actuando. Si manca, es que está funcionando, ¿eh? Seguidme para más consejos, ¿vale? Hasta mañana, Yolander. ¡Socorro! ¡Oh, que me quema! ¿Yo decía algo? Sí, ¿cómo olvidarlo? Claro que me acuerdo, pero que ahora mismo no me viene a la cabeza. Dame una pista. De verdad, son muchos, ¿eh? Ay, perdón. Sí, claro. Espera, perdón, te veo el guión. ¿Eh? Que veo el guión, chus. Que lo tienes ahí. Perdón, vale, sí. Bueno, nada. O lo quitas o... No, lo quitamos, ¿qué cojones? Nando, ¿tú pinchaste porros? No, eso igual no. Eso igual no entra. Perdón. De verdad, si yo es más tonto, lo haces con pelos en los ojos. ¿En cuál momento? Perdón. Ay, perdón. No, bien. Tonta, dale caña, está guay. ¿Qué hielo que tampoco puede comer? Rebozados. Miguelín, saca el furacu. Otra vez desde arriba pase al furacu, no saque al furacu. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cacahuet? Se nota que no entiendo. Vale. Perdón. Te perdono. Sí. Superman vuela y los maridos prometen a la mujer que no se van a olvidar nunca el aniversario. Joder. ¡Míralo! Joder. Ahí está. Juan Mata se ha convertido en Johnny Kill. ¡Recatía, coño! No, eso ya no va. Ya se acabó. Yo soy Nando, empresario famoso.